La madrugada del 11 de abril de 1983, en una casa silenciosa de Newport Beach, California, el cuerpo de Dolores del Río finalmente se rindió. No hubo flashes, no hubo aplausos, no hubo alfombras rojas. Solo una mujer debilitada, consumida por una insuficiencia hepática que llevaba años gestándose en silencio. ¿Cómo terminó así la primera gran diosa latina de Hollywood? ¿Cómo pasó de conquistar dos industrias del cine a morir lejos del brillo que la convirtió en leyenda? Dicen que todo comenzó con algo pequeño, casi invisible, una aguja. Y detrás de esa aguja se esconde una tragedia que pocos se atrevieron a contar. A lo largo de este relato se irán revelando verdades que durante décadas quedaron sepultadas bajo el glamour y el respeto institucional que rodeó su figura. Porque la historia de su caída no fue inmediata ni evidente, sino lenta, incómoda y profundamente humana. La primera revelación gira en torno al origen real de su deterioro físico. Una cadena de tratamientos médicos que comenzaron como algo rutinario y terminaron marcando su destino de forma irreversible. La segunda revelación apunta a la inyección contaminada que, según diversos testimonios médicos y biográficos, habría provocado una hepatitis que silenciosamente fue destruyendo su hígado mientras ella seguía trabajando y apareciendo en público con una dignidad casi sobrehumana. La tercera revelación se adentra en el precio emocional de haber sido una diosa, una mujer admirada pero también aislada, obligada a sostener una imagen perfecta, mientras su cuerpo y su intimidad se desmoronaban lejos de los reflectores. Y la cuarta, la más cruel de todas, expone la ironía final del reconocimiento tardío, cuando los homenajes y las invitaciones de honor llegaron demasiado tarde, justo cuando ya no podía levantarse de la cama para recibirlos. Cada una de estas revelaciones no solo explica su final, sino que desmonta el mito de la estrella intocable y lo reemplaza por algo mucho más inquietante: la certeza de que ni la fama, ni el talento, ni la historia pueden proteger a una persona del abandono, del desgaste físico y de los errores humanos que se pagan en silencio. Esta no es solo la historia de cómo murió una leyenda, sino de cómo fue olvidada mientras aún respiraba, y de cómo una vida construida para la eternidad terminó dependiendo de algo tan frágil como una aguja y un diagnóstico médico. Dolores del Río nació el 3 de agosto de 1904 en Durango, México, dentro de una familia que, al menos en apariencia, parecía blindada contra la tragedia. Su nombre completo, María de los Dolores Asunsolo y López Negrete, no era casual. Estaba cargado de linaje, prestigio y una herencia social que la colocaba desde el nacimiento en un lugar privilegiado. Los Asunsolo formaban parte de la élite porfiriana, una clase acomodada que creció creyendo que la estabilidad era un derecho adquirido y no una condición pasajera. Pero esa ilusión estaba a punto de romperse. La Revolución Mexicana lo cambió todo. Aquella niña criada entre comodidades, música y educación refinada fue testigo, siendo muy joven, del colapso de un mundo entero. La familia perdió bienes, seguridad y estatus. El miedo sustituyó al confort y el exilio interno se volvió una necesidad. Aquella caída temprana sembró una herida invisible que Dolores cargaría toda su vida. La certeza de que nada es permanente, ni siquiera la grandeza. Fue ahí donde aprendió a no confiar del todo en la estabilidad, a esconder el dolor detrás de una postura impecable. Durante su adolescencia, ya instalada en Ciudad de México, Dolores fue educada con rigor europeo. Clases de música, danza, modales estrictos y una obsesión casi enfermiza por la elegancia. No era solo formación cultural, era una armadura. Desde joven entendió que el mundo observaba y juzgaba, y que una mujer debía aprender a sobrevivir siendo observada. Aquella disciplina moldeó su imagen futura, pero también la encerró en una jaula de perfección. No soñaba con ser actriz. El cine todavía era visto como un terreno ambiguo, casi indecoroso para una joven de buena familia. Sin embargo, su belleza no pasaba desapercibida. Era una belleza distinta, serena, con una mirada que parecía contener algo más que juventud. Melancolía, distancia, misterio. Cuando los círculos sociales comenzaron a notar su presencia,
El destino empezó a empujarla lentamente hacia una vida pública que nunca pidió, pero que terminaría dominando. Así, antes de Hollywood, antes del mito y del título de diosa, existió una niña desplazada por la historia, educada para resistir, no para caer. Y quizás ahí, en esa primera pérdida silenciosa, se escribió el guión de toda su vida. Una existencia brillante por fuera, frágil por dentro, siempre caminando al borde entre el control absoluto y la caída inevitable. El punto de quiebre en la vida de Dolores no llegó como un sueño romántico ni como una ambición largamente planeada. Llegó, como tantas tragedias disfrazadas de oportunidad, por azar. A principios de la década de 1920, su matrimonio con Jaime Martínez del Río, un joven de buena posición social, la llevó a moverse con mayor libertad en círculos culturales y diplomáticos. Fue precisamente en ese entorno donde comenzó a ser observada, no como esposa ni como dama de sociedad, sino como algo mucho más inquietante para la época. Una mujer con presencia magnética. El cine mexicano apenas daba sus primeros pasos, pero en Estados Unidos la industria ya era una máquina voraz en busca de nuevos rostros. Fue allí donde aparece Edwin Carreau, un director influyente que quedó fascinado por su imagen. No vio solo belleza, vio exotismo elegante, una figura que podía encajar en el imaginario hollywoodense sin romperlo. Para Dolores, la propuesta no era un ascenso claro, sino una amenaza velada. Aceptar significaba cruzar una frontera cultural y moral. Rechazar, quizá desaparecer lentamente en la respetabilidad doméstica. Decidió irse, y con ese acto selló el destino de su matrimonio. Hollywood no solo la reclamaba como actriz, sino como producto. En 1925 llegó a Estados Unidos sin dominar el idioma, sin experiencia frente a cámaras y con una intuición clara. Allí no habría red de protección. Cada gesto, cada error, cada silencio sería amplificado. Su debut en el cine mudo fue rápido y contundente. Las cámaras la amaban. Su rostro, sereno y distante, transmitía una mezcla perfecta de misterio y control, justo lo que los estudios necesitaban para construir una nueva fantasía. En pocos años, Dolores del Río se convirtió en una de las actrices mejor pagadas del cine mudo. Compartió cartel con figuras consagradas, protagonizó producciones ambiciosas y fue presentada como símbolo de sofisticación latina. Pero el precio de esa coronación fue alto. Hollywood no aceptaba matices. Debía ser exótica pero no demasiado, elegante pero nunca dominante, deseable pero inofensiva. ¿Cómo sostener una identidad propia cuando todo a tu alrededor exige que seas un reflejo? La llegada del cine sonoro fue otro golpe disfrazado de progreso. Para muchos actores fue el fin. Para ella, una prueba más. Su acento, su dicción y su identidad cultural comenzaron a ser vistos como obstáculos. Los papeles se redujeron, los contratos se enfriaron y el sistema que la había elevado empezó a mirarla con distancia. No era una caída estrepitosa, era peor, una erosión lenta, casi imperceptible. Fue entonces cuando comprendió que en Hollywood la divinidad tenía fecha de caducidad. La diosa seguía en los carteles, pero detrás de escena la maquinaria ya buscaba reemplazos. Dolores resistió con dignidad, sin escándalos públicos, sin súplicas visibles. Pero cada rechazo, cada papel perdido, iba dejando una marca. ¿Cuántas veces puede una mujer reinventarse sin perderse a sí misma? A comienzos de los años 30, tomó una decisión que muchos interpretaron como retroceso, pero que en realidad fue un acto de supervivencia. Regresar a México. No huía derrotada, regresaba transformada. Llevaba consigo la experiencia, el prestigio internacional y una comprensión brutal del poder y la crueldad de la fama. Sin saberlo aún, estaba a punto de vivir una segunda coronación y de acercarse paso a paso al inicio de su tragedia final. Cuando Dolores regresó a México a mediados de los años 30, no lo hizo como una actriz más que volvía con la cabeza baja. Volvió como una mujer que había sobrevivido a Hollywood y traía consigo algo que en su país aún era escaso: prestigio internacional. El cine mexicano estaba entrando en su época de oro,
y necesitaba rostros que simbolizaran grandeza, modernidad y legitimidad cultural. Dolores del Río encajaba a la perfección. Su llegada no fue discreta, fue estratégica, casi ceremonial. México la recibió como lo que ya era, una estrella mundial. Películas como María Candelaria marcaron un antes y un después. No solo por el éxito, sino por la imagen que consolidaron. Dolores ya no era la mujer exótica vista desde el lente extranjero, sino el rostro idealizado de lo mexicano, digno, trágico y profundamente humano. La crítica la veneró, el público la adoptó, y los directores más importantes del país quisieron trabajar con ella. Por segunda vez en su vida, estaba en la cima. Y, como antes, el precio de esa cima no tardaría en hacerse sentir. Su vida personal, cuidadosamente protegida durante años, comenzó a mostrar fisuras. Dolores había aprendido en Hollywood a no exhibir el dolor, a no ventilar escándalos, a sostener una imagen impoluta incluso cuando todo se tambaleaba. Pero el amor no obedecía a contratos ni a estrategias de prensa. Sus relaciones sentimentales estuvieron marcadas por una constante: hombres brillantes, carismáticos, intensos y profundamente inestables. El más decisivo de todos fue Orson Welles. La relación con Welles no fue solo un romance, fue un choque de egos, talentos y heridas. Él era el genio indomable, el enfant terrible del cine. Ella, la diosa disciplinada que había aprendido a sobrevivir en sistemas hostiles. Se amaron con intensidad, pero también se lastimaron. Dolores apostó emocionalmente como pocas veces en su vida, y cuando la relación se rompió, el golpe fue devastador. No hubo escándalos públicos, pero sí un quiebre interno. ¿Cómo se recompone alguien que ha sido perfecta toda su vida cuando el amor la deja sin armadura? Aún así, siguió trabajando, siempre trabajando. En el set era impecable, profesional, casi distante. Nadie veía el cansancio acumulado ni las primeras señales de desgaste físico. A finales de los años 40 y durante los 50, su cuerpo empezó a pasar factura. Dolencias persistentes, tratamientos médicos constantes, visitas a hospitales que no aparecían en las revistas. Dolores no se permitía enfermar en público. La diosa no podía mostrarse frágil. Fue en esos años cuando comenzaron los tratamientos médicos recurrentes, las inyecciones, las intervenciones que parecían rutinarias, pero que poco a poco se volvieron parte de su vida diaria. Nadie imaginaba entonces que una de esas prácticas, aparentemente inofensiva, sembraría la semilla de su tragedia final. Mientras tanto, ella seguía siendo homenajeada, admirada, solicitada. El contraste era brutal, una imagen pública sólida y una intimidad cada vez más frágil. El cine mexicano también comenzó a cambiar. Nuevas generaciones, nuevos rostros, nuevas narrativas. Dolores seguía siendo respetada, pero el centro del escenario empezaba a desplazarse. No fue una expulsión, sino una transición silenciosa. Y en ese silencio, su salud se deterioró con mayor rapidez. La hepatitis, atribuida años después a una inyección contaminada, empezó a hacer su trabajo de manera implacable. El hígado, ese órgano silencioso, se iba rindiendo sin anunciarse. Ella lo sabía, los médicos lo sabían, pero el público no. Dolores del Río siguió apareciendo con elegancia, con control, con esa mirada que parecía decir que nada podía tocarla. Y sin embargo, todo la estaba tocando. La diosa estaba cansada. El cuerpo que había sostenido dos imperios cinematográficos empezaba a quebrarse. Aquí la tragedia se vuelve inevitable, porque cuanto más alto se ha vivido, más cruel resulta la caída. Y Dolores, que había conquistado Hollywood y México, estaba a punto de enfrentar una batalla que no admitía contratos, aplausos ni segundas oportunidades. El verdadero enemigo de Dolores no apareció de golpe ni con dramatismo. No hubo un colapso público, ni una escena escandalosa que alertara al mundo. Fue peor que eso, un deterioro lento, silencioso, casi invisible. A finales de los años 50, su cuerpo comenzó a enviar señales que ella, disciplinada hasta el extremo, se negó a convertir en espectáculo. Dolores había aprendido que la fragilidad no vendía,
que la enfermedad no era compatible con el mito. Así que siguió adelante, como si la voluntad pudiera sustituir a la biología. Las hospitalizaciones se volvieron frecuentes, los diagnósticos cada vez más complejos. Dolores padecía osteomielitis, una infección ósea severa que la obligó a someterse a tratamientos prolongados y dolorosos. Inyecciones, antibióticos, procedimientos repetidos que formaron parte de su rutina durante años. Nada de eso se hacía público. En las fotografías seguía apareciendo impecable, envuelta en vestidos elegantes, con el porte de siempre. ¿Cuántas veces sonrió ante una cámara después de salir de un hospital? Fue en ese contexto médico, según diversas biografías y testimonios cercanos, donde ocurrió el episodio que marcaría su destino: una inyección contaminada. No hubo escándalo judicial ni responsables claros. Simplemente, con el tiempo, los médicos detectaron que Dolores había contraído hepatitis B, una enfermedad que en aquella época no siempre se diagnosticaba de inmediato ni se trataba con la urgencia necesaria. El virus comenzó a trabajar en silencio, atacando su hígado mientras ella continuaba cumpliendo compromisos, aceptando homenajes, manteniendo la postura. La hepatitis no la mató de inmediato. Eso es lo más cruel de la historia. La fue desgastando poco a poco. El hígado, órgano discreto y vital, empezó a fallar de manera progresiva. Fatiga constante, pérdida de peso, debilidad extrema. Dolores redujo sus apariciones públicas, pero nunca desapareció del todo. Seguía siendo invitada a eventos, recordada como símbolo nacional, tratada con respeto casi reverencial. Nadie hablaba del cuerpo que se estaba rindiendo. En los años 70, la situación ya era irreversible. Dolores vivía entre México y Estados Unidos, dependiendo cada vez más de cuidados médicos. Las habitaciones blancas sustituyeron a los sets de filmación, las agujas a los reflectores. Y aún así, el mundo seguía viéndola como una figura intocable. ¿Cómo aceptar que una diosa también puede pudrirse por dentro? El aislamiento emocional fue tan devastador como la enfermedad. Muchos de los hombres que marcaron su vida ya no estaban. El amor intenso, los romances brillantes, las pasiones que alguna vez la sostuvieron, se habían convertido en recuerdos. Dolores enfrentó su final con una dignidad casi obstinada, pero también con una soledad profunda. No era una soledad de abandono absoluto, sino algo más sutil. La soledad de quien es admirada, pero no acompañada. En 1981, los médicos confirmaron lo inevitable: insuficiencia hepática avanzada. No había vuelta atrás. Cada día era un préstamo. Cada mañana, una negociación con el cuerpo. Dolores sabía que estaba muriendo, pero nunca permitió que eso definiera su identidad pública. Hasta el final, fue Dolores del Río, la leyenda, no la paciente. El 11 de abril de 1983, en Newport Beach, California, su cuerpo finalmente cedió. Murió lejos del ruido, lejos del cine, lejos del mito que ella misma había ayudado a construir. Tenía 78 años. Días después comenzó la avalancha de homenajes, discursos solemnes, palabras grandilocuentes, reconocimientos oficiales. Incluso se habló de una invitación de honor a los premios Oscar que llegó cuando ya era demasiado tarde. La ironía era insoportable. El mundo la celebraba justo cuando ya no podía escuchar los aplausos. La aguja que había entrado en su vida como parte de un tratamiento terminó siendo el símbolo más cruel de su caída. No fue un asesino, no fue un escándalo, no fue una bala. Fue la combinación letal de enfermedad, silencio y negligencia. Y así terminó la historia de una mujer que lo tuvo todo, excepto un final justo. La muerte no llegó como una sorpresa, pero sí como una injusticia imposible de ignorar. Cuando el cuerpo de Dolores finalmente cedió aquel 11 de abril de 1983, todo lo que durante años se había mantenido en silencio comenzó a emerger, pieza por pieza, como si la verdad hubiera esperado su ausencia para atreverse a hablar. Es aquí donde las revelaciones prometidas al inicio encuentran su sentido completo y su peso definitivo. La primera revelación, el origen real de su deterioro físico, desmonta la idea de una vejez natural y tranquila. Dolores no fue simplemente una mujer que envejeció.
Fue una paciente crónica durante décadas. La osteomielitis, los tratamientos prolongados y las hospitalizaciones constantes erosionaron su cuerpo mucho antes de que el público lo notara. La imagen intacta que sostuvo no fue una bendición, sino una carga. Nadie preguntó, nadie quiso ver. ¿Cuántas leyendas han muerto antes de morir solo por sostener una imagen? La segunda revelación, la más perturbadora, apunta a la inyección contaminada. No existe un expediente judicial concluyente, no hay culpables señalados con nombre y apellido, pero los testimonios médicos coinciden en algo inquietante. La hepatitis B que destruyó su hígado no fue producto del azar, sino de una cadena de tratamientos médicos en una época donde los controles eran precarios. Una aguja, símbolo de cuidado, se convirtió en el inicio de su final. No fue un acto violento, fue una negligencia silenciosa. Y precisamente por eso resulta tan devastadora. La tercera revelación es emocional y tal vez la más humana: el precio de ser una diosa. Dolores vivió rodeada de admiración, pero no necesariamente de compañía. La perfección que proyectó durante décadas terminó aislándola. No podía caer, no podía mostrarse débil, no podía pedir ayuda públicamente. La industria la veneraba, pero no la protegía. El público la amaba, pero no la conocía. En ese abismo entre la mujer real y el mito, Dolores enfrentó su enfermedad prácticamente sola, acompañada más por médicos que por afectos. La cuarta revelación, la más cruel, es la del reconocimiento tardío. Cuando falleció, comenzaron a multiplicarse los homenajes, las palabras solemnes, los discursos sobre su legado. Se habló incluso de una invitación honorífica a los premios Oscar que habría llegado el mismo día de su muerte. Verdadero o no, el símbolo es demoledor. El sistema que la usó, que la exaltó y luego la silenció, volvió a nombrarla cuando ya no podía escuchar. ¿De qué sirve la gloria cuando llega tarde? El cierre de su historia no es escandaloso, pero sí profundamente incómodo. No hay villanos claros, no hay conspiraciones grandilocuentes. Hay algo peor: indiferencia estructural, negligencia y una cultura que prefiere las estatuas a las personas vivas. Dolores del Río no murió en la miseria, pero tampoco murió acompañada por el calor que merecía una mujer que dio tanto a 2 países y a 2 cinematografías. Su vida fue una lección brutal sobre la fragilidad de la fama. La misma industria que la convirtió en diosa no pudo, o no quiso, protegerla cuando dejó de ser rentable. Su cuerpo, explotado por años de trabajo y silencio, terminó pagando el precio. Y esa aguja, pequeña, invisible, casi banal, se convirtió en el símbolo perfecto de su tragedia, algo mínimo capaz de destruir lo inmenso. Dolores del Río no fue solo una actriz, fue un puente cultural, una pionera, una mujer que conquistó espacios que no estaban pensados para ella. Pero también fue una víctima del mito que ayudó a construir. Su historia nos obliga a preguntarnos cuántas diosas más han sido sacrificadas en nombre del espectáculo. ¿Cuántas enfermedades se han ocultado tras sonrisas perfectas? ¿Cuántas muertes han sido aceptadas con aplausos tardíos? Este no es solo el final de una biografía, es una advertencia, porque la fama no inmuniza, el talento no protege, y la historia, si no se cuenta completa, se convierte en una mentira elegante. La diosa cayó, no por un escándalo, no por un crimen, sino por algo mucho más aterrador: el silencio. Si quieres, en el próximo mensaje puedo adaptar este guión a una versión final de narración continua para voz en off, o escribir la descripción y hashtags SEO en español para YouTube, siguiendo el estilo del canal. Y así terminó la historia de Dolores del Río, no con un escándalo, no con un disparo, no con un titular estridente, sino con un silencio prolongado que nadie quiso romper a tiempo. La mujer que fue llamada diosa descubrió, demasiado tarde, que ni la fama, ni el talento, ni la eternidad del cine pueden proteger a un cuerpo enfermo ni a un alma sola. Su vida nos deja una pregunta incómoda: ¿cuántas leyendas seguimos admirando sin mirar lo que ocurre detrás del mito? Si esta historia te hizo dudar, reflexionar o mirar la fama con otros ojos, suscríbete, deja tu like
y acompáñanos en el próximo relato, donde otra gloria del espectáculo demostrará que el precio de la eternidad casi siempre se paga en silencio.